a cargo del doctor Ambrosio Velasco Gómez. En este acto nos acompañan el maestro Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural San Lázaro. Y el doctor Ambrosio Velasco Gómez. Para escuchar unas palabras de bienvenida, dejamos en el uso de la palabra a Elías Robles Andrade. Adelante, maestro. Muy bienvenidos todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por su puntualidad. Y como se prometió a los 30 primeros asistentes, ahí tenemos un obsequio. En nombre de la Cámara de Diputados, propiamente de la Secretaría General de esta noble institución, presidida por el maestro Mauricio Fara Guevara, y del Espacio Cultural San Lázaro, nos complace el que nos estén acompañando para conmemorar una efeméride que recién en el 2016 sufrió una variación. Anteriormente era conocida como el Día de la Raza, pero como tenía connotaciones quizás eurocentristas o de un pensamiento crítico más bien importado, que hacía la relación entre el legado, quizás en esta línea colonial, incluso hasta en materia de pensamiento. Bueno, es que el Senado decide en 2016, justamente el 13 de octubre, entonces también estaremos conmemorando, por así decirlo, ese cambio de connotación, y es a través de un dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas que se decide cambiar entonces esta efeméride, y el nombre a partir de ese año es el Día de la Nación Pluricultural. Eso es lo que nos ocupa, eso es lo que nos convoca, eso es a lo que los invitamos. Por eso trajimos un invitado de lujo, el doctor Ambrosio Velasco. Muchas gracias por estar con nosotros. De nueva cuenta, muchas gracias a todos ustedes. No quiero extenderme demasiado, el experto, realmente ese es el doctor. Simplemente dar contexto que justo se trata de reconocer lo que ya dice nuestro artículo 2, que recién fue objeto de otras reformas constitucionales, el carácter pluriétnico, multicultural, la diversidad étnica, geográfica y demás de nuestro país, que es una de las riquezas que tenemos justo en nuestro México. Para no abundar demasiado, quiero pasar de nuevo el micrófono y agradecer de nueva cuenta el que nos hayan acompañado. Muchas gracias, maestro. Antes de ceder el uso de la voz al doctor Ambrosio Velasco Gómez, nos permitiremos leer una breve semblanza. Es maestro en Filosofía de la Ciencia por la UAM, maestro en Ciencia Política y doctor en Filosofía en el área de Historia y Filosofía de la Teoría Política por la Universidad de Minnesota. Es investigador titular C en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, de la que fue director de 2001 a 2009. Desde 1991 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con el nivel 3 a partir del año 2000. Actualmente es investigador nacional emérito y tiene el nivel D del reconocimiento más alto en la UNAM. Ha dirigido más de 20 proyectos de investigación individuales y colectivos. Actualmente es responsable de los proyectos CONACYT, Multiculturalismo, Equidad Epistémica y Democracia, y el proyecto PAPIT, Crítica a la epistemocracia. Ha dirigido más de 80 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido profesor invitado en varias universidades de México, América Latina y Europa, y ha participado como ponente y conferencista en más de 250 eventos académicos nacionales e internacionales. Sus áreas de trabajo son filosofías de la ciencia, de la cultura, hermenéutica, filosofía política, filosofía mexicana y filosofías indígenas. Entre sus publicaciones se cuentan 9 libros, más de 200 artículos y capítulos y 32 libros coordinados. De 2014 a 2016 fue presidente de la Asociación Filosófica de México. Recibió el Premio Alonso de la Veracruz en 2019 y el nombramiento de investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores en 2024. Actualmente es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas y coordinador del Seminario Universitario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM. Sus libros de autoría más recientes son El devenir de la filosofía mexicana a través de sus tradiciones y controversias, UNAM, 2022 y pluralismo,
equidad epistémica y crítica a la epistemocracia, CONACYT, Fondo de Cultura Económica en Prensa, y como co-coordinador de los libros colectivos Pablo González Casanova, Democracia y Pensamiento Radical, en 2024, La Filosofía Socialmente Comprometida, de León Olivé, 2023, y Disputaciones Filosóficas Mexicanas, también de CONACYT, Fondo de Cultura Económica en Prensa. Adelante, doctor, el micrófono es suyo. Muchas gracias, muchas gracias. Es un gran gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación a este espacio del Palacio Legislativo, sede de la soberanía nacional. Tengo esa visión republicana de que el poder soberano es el poder legislativo. Y bueno, voy a hablar un poco, no tanto del republicanismo, aunque indirectamente, sino lo que les propuse era hablar de cómo justo en lugar de enfocar el tema del Día de la Raza, en España lo celebran como, imagínense ustedes, el Día de la Hispanidad. Siguen pensando en términos imperiales, como si hay un Commonwealth, un Commonwealth español, ¿verdad? Pero me parece muy acertada la decisión no sé si fue de la Cámara de Diputados, del Senado, de cambiarle ese nombre al Día de la Nación Multicultural. No porque la conquista y menos el descubrimiento represente el surgimiento de una nación multicultural. México es una nación multicultural desde antes de la invasión, desde la conquista, y hay una enorme, muchas gracias, una enorme diversidad cultural. Pero el propósito sí es mostrar cómo, darle otro enfoque, darle el enfoque de que a partir de la invasión, de la conquista, se abren nuevos horizontes, ¿no? Nuevos horizontes que sobre todo los pueblos indígenas supieron transformar. La derrota, la imposición de un imperio en la construcción de México como una nación radicalmente pluricultural, que no solamente eran las culturas originarias, que eran muy diversas, sino también integrar lo mejor de las culturas europeas. Y esto es obra, sobre todo, a mi manera de ver, de un esfuerzo convergente, siempre crítico y resistente a la conquista y al imperio. Y un esfuerzo convergente que surge precisamente a raíz de la conquista, por una parte, de los mismos pueblos indígenas y de sus tlamatinine, de sus sabios, y por otra parte también de los humanistas, de ciertos humanistas españoles, concretamente de lo que se conoce con el nombre de la Escuela de Salamanca, en la que destacan figuras como Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, ¿no? Recordemos el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, fundado por el doctor padre Miguel Concha, recientemente fallecido, y es esta convergencia de pensamiento de resistencia a la conquista la que da origen, a mi manera de ver, esta es la tesis, al humanismo mexicano. De ahí este nombre. Ahora se ha utilizado recientemente lo utilizó el presidente López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, el concepto de humanismo mexicano. No me voy a referir a este uso actual, sino a una historia centenaria. El humanismo mexicano que surge a raíz de, nunca voy a hablar del descubrimiento, ¿no? Pero ahorita voy a empezar por eso, que surge a raíz de la conquista y el choque de civilizaciones, el encontronazo de civilizaciones. Este humanismo es una tradición centenaria, tiene más de 5 siglos y es una tradición de pensamiento y acción política que ha estado presente en las grandes transformaciones de México, empezando por la conquista, que es la primera gran transformación, ¿verdad? Y la formación de la nación mexicana. Yo diría, el proyecto de nación mexicana que surge durante la colonia y es la base de la independencia, es un resultado, una contribución del humanismo mexicano. La misma nación mexicana
surge de este humanismo, que es radicalmente pluricultural y republicano. Bueno, este es el tema de la plática de hoy y por eso pues propuse este nombre, ¿verdad? Del colonialismo al humanismo mexicano. Bueno, yo pensaba hablar como unos 40, no sé si sea mucho 45 minutos, ¿les parece bien? ¿Sí? Sí, ok. Entonces, vamos a empezar con el primer tema, el colonialismo. Tenemos, si pasamos a la siguiente, sí. Perdón, discúlpame, César, es el maestro César de Rosas, que es alumno mío del doctorado en Filosofía de la Ciencia y un muy entusiasta colaborador. Entonces, si regresamos a la anterior, nada más, perdóname, a la primera, ya está ahí la primera, gracias. Estos son los temas que pienso tocar. Primero, pues una discusión se fue descubrimiento, encuentro, encontronazo le llamo, ¿no? Encubrimiento le llama Enrique Dussel, me falta ahí desde luego invención, la invención de América, de O'Gorman. Lo que está claro es que no fue un descubrimiento en lo más mínimo, ¿no? Y hablar un poquito que la conquista es un proceso mucho más complejo de lo que se piensa. No fue simplemente la invasión y el triunfo de los españoles sobre los pueblos, naciones, reinos originarios. Fue un proceso mucho más complejo. Y yo quiero resaltar en este proceso, viene un poquito más adelante, la figura de Malinche, que me parece la figura más importante, fíjense ustedes, de todo el proceso. Y esta es obviamente una visión femenina, una visión desde una enorme mujer, de una inteligencia, de una astucia, pero que también es símbolo del papel de las mujeres en la historia de México. Por eso me quiero detener en Malinche. Yo centraré mi interpretación de la conquista en Malinche. Bueno, haré la referencia a estas controversias sobre la conquista. Yo no conozco, no sé si ustedes, un proceso de conquista en la que se haya discutido tanto su justicia, su legitimidad. Cuando llegaron los ingleses a Estados Unidos, para nada se discutía. Es más, cuando presentamos el libro de Maquiavelo, El Príncipe, aquí en el Palacio, Maquiavelo dedica varios capítulos del Príncipe a las conquistas. En realidad, en toda la primera parte es una teoría de las conquistas como la forma de construcción del Estado moderno. Él le llama principados mixtos. ¿Y saben quién es la figura central de Maquiavelo? Dice, no puedo dar mejor ejemplo que Fernando de Aragón. No es César Borges, no, Fernando de Aragón. Fernando el Católico, ¿verdad? Bueno, de nuevo, ahí realmente pues hay un sesgo también, diríamos, patriarcal o machista. En Maquiavelo, ¿no? Imagínense, decía que la fortuna es mujer, decía Maquiavelo, ¿no? Y para tal, pues hay que tratarla sin miramientos, ¿no? Más machista, pues está difícil. Y centra su atención en Fernando. El verdadero cerebro, a mi manera de ver, del imperio español es Isabel. Entonces, quizás sería muy conveniente en estos tiempos un giro radical, no en fijarnos en Cortés y Moctezuma, sino en Isabel y Malinche. Esa sería mi propuesta, pero tan solo lo voy a mencionar muy rápidamente. Estas controversias son muy importantes y voy a destacar dos controversias. La controversia, la primera, que es de las más importantes, es la que se da entre 12 sacerdotes nahuas, Tlamatinime, sabios nahuas, y 12 franciscanos, los primeros 12 franciscanos, misioneros. Y es un diálogo impresionante que pone en manifiesto cómo desde antes de la conquista había un humanismo propio de los pueblos originarios. Esta es, por cierto, una tesis de Miguel León Portilla, no es un invento mío, es una tesis de mí. Pero en ese pasaje que citaré de los Tlamatinime, lo que se pone en claro, en evidencia, es la enorme dignidad y defensa resistente de la libertad de los indígenas, no obstante que hayan sido vencidos por las armas. Y este humanismo originario, auténtico de los pueblos, se conjuga y refuerza con la posición de los críticos, de los humanistas españoles, críticos de la conquista,
como los que les he mencionado. Voy a destacar estas dos controversias. Bueno, desde luego diré por qué es un humanismo y no me gusta empezar por definiciones porque esto todo lo encartona, ¿no? El humanismo es tal cosa, no. Bueno, ya después de mostrar ejemplos de humanismo, concluimos con una propuesta de concepto. Y ya en lo siguiente me voy a concentrar en los orígenes del humanismo mexicano y en los principales momentos del humanismo mexicano hasta llegar a la actualidad. Este es el plan de trabajo. Bueno, si eres tan amable, la siguiente, por favor. Empezamos con el primer tema. Cito a Miguel León Portilla, que fue una discusión muy importante que finalmente tuvo una sanción positiva por el Poder Legislativo. Esto es 1992, el 5º aniversario del supuesto descubrimiento. Veamos qué nos dice Miguel León Portilla, aquí tiene la cita. En 1900, perdón, está mal, Dios mío. César, no te lo envié antes, perdón. Sí, está al revés, hay una dislexia, perdón. 1492, disculpen ustedes. En 1492 se inició un encuentro que habría de revolucionar para bien o para mal, para Miguel León Portilla es para mal, el orbe entero, lo mismo al llamado Nuevo Mundo que al definido como viejo. Por ello es más adecuado que insistir, de día de encuentro, en nociones como el descubrimiento de América. Son de suficiente importancia las varias manifestaciones culturales de la antigüedad americana, particularmente mexicana, mesoamericana. Su herencia es tan evidente que sería grotesco soslayarla, no obstante los repetidos intentos genocidas contra ellos. Por todo esto, demos entrada con un enfoque orientado por la equidad, suprimamos el etnocentrismo y reconozcamos, otra vez, 1492 fue el inicio de un encuentro. Bueno, pues no fue el inicio de un encuentro, fue el inicio de un encontronazo, ¿no? No fue, porque también hay muchas críticas, ¿no? ¿Cuál encuentro? Un encontronazo. Hay varias versiones de qué significó 1492. Lo que estamos ciertos es que no hubo ningún descubrimiento. Según O'Gorman, Cristóbal Colón jamás se dio cuenta que se había tropezado con un continente mucho más grande que Europa. Pensaba que había descubierto, nos dice O'Gorman, en ese libro tan interesante, La invención de América, que había descubierto unas islas que estaban a unas jornadas de Calcuta. O sea, no tenía idea. Y se ha creado un gran mito, ¿verdad? El descubrimiento de América por Colón. Creo que hay que desechar, estoy totalmente de acuerdo, el concepto de descubrimiento. Qué bueno que también la Cámara sí lo hizo. Y hay otros conceptos, falta agregar este nuevo de México, nación multicultural. Pero otros son la invención de América, es una invención literaria, retórica, nos dice O'Gorman, y creo que la más interesante es la de Enrique Dussel. Enrique Dussel nos habla del encubrimiento de América. La conquista significó el encubrimiento porque a partir de entonces las grandes civilizaciones, culturas que había fueron tachadas de bárbaras, invisibilizadas, encubiertas. Y esta narrativa se prolonga hasta nuestros días. Bueno, me quedo con el de encubrimiento. Esto es simplemente pues, para problematizar este concepto. Vamos ya no a 1492, sino a pues, 1519, 1521, se conmemoraron, no se celebraron, se conmemoró los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Aquí quiero complejizar mucho a mí me gusta mucho este dibujo, esta lámina. Si se dan cuenta, pues está Moctezuma, atrás está Malinche, junto el águila imperial española, Cortés, Carlos V a caballo, el fraile de acá es Alonso de la Veracruz, acá el Papa, ¿no? En fin, es como lo captó esta idea de la complejidad de la conquista, este autor, Arnaut se llama,
Arnaz, Vicente Arnaz, que está en el libro que presentamos aquí, que por cierto, este libro está aquí, ¿verdad? ¿Donaron? Creo que donaron un ejemplar, ¿verdad? Creo que sí. Sí, bueno, se los recomiendo mucho, es una edición realmente maravillosa del Príncipe y me hicieron el honor de invitar a escribir la introducción del estudio introductorio. ¿Qué podemos distinguir? Bueno, por una parte, lo evidente es un choque de civilizaciones, ¿no? Un verdadero choque, un encontronazo. De civilizaciones diversas, nos dice Miguel León Portilla. La Mediterránea, que no es, según Miguel León Portilla, una civilización originaria, sino dependiente de otras, derivada de otras, y la que sí es originaria es la mesoamericana, no se deriva de ninguna otra. Y hay este encontronazo de estas civilizaciones, pero también agregaría yo, no solo de civilizaciones, sino de imperios, principalmente el imperio mexica y el imperio español, ¿no? Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. No había una homogeneidad. Los vencidos, pues no fue un pueblo homogéneo, no fue una nación. En realidad los vencidos fueron primordialmente los mexicas. Y a ese derrota de los mexicas no fue un logro de los españoles. Recientemente se han puesto en discusión y se han desarrollado, a propósito de los 500 años, esta otra visión. Y algunos llegan a decir que fue una guerra civil. Yo no le llamaría guerra civil. Entre los pueblos y naciones sometidos al imperio mexica, a uno de esos pueblos pertenecía a Malintzin, ¿no? Y el imperio mexica propiamente. Audazmente, Hernán Cortés, que sabía mucho de Agandaya, sí, sabía mucho de cómo aprovechar las alianzas, el descontento de pueblos y de clases sociales para hacerse del poder. Todo esto lo narra Maquiavelo casi literalmente en El Príncipe. No estoy diciendo, sería una barbaridad decir que Cortés siguió a Maquiavelo. Es póstuma. Es decir, El Príncipe se escribe en 1513, eso sí, y no creo que tuviera una copia, a lo mejor tuvo una copia, no lo sé, pero se publica hasta 1532, es póstuma la publicación, ¿no? Pero lo que está narrando Maquiavelo son todas las estrategias exitosas de conquista, y entre ellas las alianzas con los descontentos. Una de las estrategias más eficientes, nos dice Maquiavelo, pero les dice a los descontentos, nunca se alíen con uno más poderoso, porque terminarán siendo súbditos de sus aliados. Dicho y hecho. Yo lo que quiero destacar, además de este choque de imperios, la conquista significa, según Enrique Semo, este gran historiador, que estamos en deuda con él, tenemos que hacerle un gran homenaje a Enrique Semo, uno de los historiadores más importantes de México, que ha habido. A propósito, fue invitado del presidente López Obrador para conmemorar en la principal intervención de los 500 años de México Tenochtitlan, y ha hecho una labor enorme de difusión, ¿no? Esos cómics, no cómics, sino historietas, ¿no? Con dibujos de cómics, la historia de un pueblo, la historia del pueblo mexicano. Yo creo que sería muy bueno que se reeditara, ¿verdad? Valiosísima esa historia de Enrique Semo. Bueno, Enrique Semo, en un libro reciente, dice que la conquista representa el inicio de la modernidad y del capitalismo. Entonces, ya a nivel global, esto es importantísimo, ¿no? Este es otro de los aspectos. ¿Por qué? Porque crea el primer sistema mundo, una economía global, y eso es lo que buscaba el genio, sin duda, de Isabel la Católica. Una vía oriente para ampliar el comercio, ¿no? Se tropezó con un continente que no esperaba. Bueno, entonces ahí está también ese otro aspecto. Yo, entre todas esta complejidad, quisiera destacar a Malintzin, la figura de Malintzin. ¿Por qué Malintzin? Porque, no me voy a extender mucho, y aquí me voy a basar sobre todo en la versión de Marco Glantz y de Bolívar Echeverría sobre Malintzin, con base en
la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Y no con base en lo que en las otras historias y crónicas de López de Gómara, entre otras de las cartas de relación de Cortés, en la que lo que se pone en evidencia es la superioridad enorme de la civilización, ejércitos, inteligencia de los españoles y la debilidad de los indios, aunque eran muchos, pues eran muchos, eran muy poco, ¿no? Esa versión es absolutamente falsa y sigue siendo predominante y absolutamente colonialista. Es más, en las discusiones que se hacen sobre la carta del presidente López Obrador personal al rey de España, pues el rey de España sigue asumiendo esa posición. Y ustedes habrán visto la cantidad de opiniones internas y externas que dicen, sí, claro, sí, nosotros fuimos a civilizarlos, ¿no? Eran bárbaros, siguen repitiendo esa historia falsa que se generó hace más de 500 años. Y por eso hay que enfatizarlo. Bueno, ¿por qué Malintzin? Malintzin es entregada a Cortés junto con otras mujeres, otras doncellas, como botín de guerra y principalmente para servicio de cocina doméstico y sexual. Pero esta mujer que es entregada como una esclava, que por cierto era hija de un cacique no en el sentido despectivo, sino de un jefe político importante con una educación y una cultura amplia, que al menos conocían náhuatl y lenguas mayenses, ¿no? Y una inteligencia excepcional, con una capacidad para aprender lenguas excepcional. Y entonces Bernal Díaz Castillo dice, era una bella mujer entrometida e inquieta. Así la describe. Se metía en todos lados. Y cautiva, según comentan algunos intérpretes, por su belleza y su enorme inteligencia. Se convierte en la lengua. La lengua es la traductora, pero no es simplemente una traductora, es un intérprete. ¿Un intérprete entre quién? Pues principalmente entre Moctezuma y Cortés, representante de Carlos V. ¿Cuál es la estrategia de Malintzin? Porque muchas veces se ve como la mujer que traiciona a su pueblo, ¿no? Esa es la versión que nos expone Octavio Paz, que traiciona a su pueblo y por amor al hombre, a su hombre, a Cortés, traiciona y se pone a su servicio, y falso de toda falsedad. Malintzin tiene un proyecto propio, tiene un proyecto de los pueblos originarios dominados por el Imperio Azteca, y su proyecto es admirable: emancipar, liberarse de ese dominio férreo de los mexicas sobre muchos pueblos mesoamericanos, sin guerra, sin violencia, simplemente logrando un acuerdo por la palabra entre Moctezuma y entre Carlos V, especie de, de equilibrio de poderes, de equilibrio de imperios. Si ustedes, desde esta perspectiva es admirable el proyecto, y lo logra. La entrada a Cortés y sus ejércitos de Tenochtitlan no es por guerra. Le dan la bienvenida, conviven un tiempo en palacio, hasta después de la barbarie de los españoles, de la matanza del templo español, del templo mayor. Ya no me extiendo en eso, pero quise mostrar la complejidad de la conquista. Finalmente, la derrota de México Tenochtitlan es el triunfo de los ejércitos, principalmente tlaxcaltecas, no solo tlaxcaltecas, y las estrategias y los barcos, todo es inteligencia y obra de los pueblos indígenas opuestos a los mexicas. La proporción, Matthew Restall, tiene un historiador británico, tiene un libro que se llama Cuando Cortés encontró a Moctezuma, y dice, esto es un mito que hay que deshacer, ¿no? No es cierto. La proporción eran 200-1, 200,000 elementos indígenas de los ejércitos y 1,000 españoles. Entonces dice, es absurdo pensar que fueron simplemente los españoles quienes vencieron a México Tenochtitlan. Además hay una cosa gravísima, lo que sí hicieron Cortés, y esto lo comentaba con Enrique Semo,
es una guerra biológica. Introdujeron a través de un esclavo negro la viruela en México Tenochtitlan, que durante los 3 meses del sitio exterminó a la mitad de la población. Murieron mucho más en eso que en la guerra. Y no fue una casualidad, me explico. Enrique Semo me decía, sí, efectivamente, Ambrosio, estas infecciones y las pandemias se utilizaban en Europa desde la antigüedad, y no es descabellado pensar que así lo plantearon los españoles, ¿no? Bueno, esta es la complejidad de la guerra, y quitarnos esta idea de la superioridad civilizatoria y los bárbaros contra acá. Voy a apretar el plazo. Voy ahora simplemente a capitalizar. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Malinche, son las dos figuras la de Malinche. Esta. Estas son 2 figuras. Bueno, simplemente voy a recordar la versión de Octavio Paz en El laberinto de la soledad, en la que en el apartado Los hijos de la Malinche, Octavio Paz repite esta historia, ¿no? Esta historia eurocentrista, ¿no? La Malinche es la traidora, que los mexicanos no la perdonamos porque abandonó a sus hijos y prefirió irse con su hombre, aunque fuera un golpeador, violentador, etcétera, ¿no? Bueno, hay que leer, échenle un ojito a esa. No. Vamos a ver qué nos dice Margot Glantz. Capitán Malinche es Hernán Cortés. Capitán Malinche, así le llama Bernal Cortés. Tú tienes presencia y fuerza por Malinche. Capitán Malinche, jefe de los españoles, un hombre despojado de repente de su virilidad. Esto es Margot Glantz, de su virilidad. Carece de lengua porque sus palabras carecen de fuerza, es decir, de inteligibilidad. Para los indígenas, ella, Malintzin, es definitivamente la dueña del discurso, y él, Cortés, el capitán Malinche, carece de lengua, porque carece de inteligibilidad. Solo las palabras que emite una mujer que cumple con excelencia su fusión de lengua alcanzan a su destinatario. Y veamos la de Bolívar Echeverría, otro gran destacado filósofo. La figura derrotada de Malintzin histórica pone de relieve la miseria de los vencedores. La miseria de los vencedores. El enclaustramiento en lo propio, originario, auténtico y inalienable no fue para los pueblos indígenas, fue para los europeos, los que se enclaustran, los que se cierran, los fundamentalistas son los europeos, no los pueblos indígenas, como quieren invertirlo. Vuelvo a repetir, perdón. Inalienable fue para España y Portugal el mejor camino al desastre, a la destrucción del otro y a la autodestrucción. Y nos recuerdo, al contrario, que el abrirse es la mejor manera de afirmarse, que la mezcla es el verdadero modo de la historia, de la cultura, y el método espontáneo que es necesario dejar en libertad, de esa inaplazable universalización concreta de lo humano. A partir de ello, la tesis de Bolívar es que fueron los y las indígenas las que se apoderaron de las culturas de los españoles, no los españoles las que se apoderaron de las culturas de los indígenas. Y con ello construyeron lo que él llama un ethos barroco, una cultura popular barroca, que es radicalmente pluricultural, de las más pluriculturales que han existido en toda la historia, y que ese es el origen de nuestra nación mexicana. Por eso, pues quise detenerme. En un homenaje a Margot Glantz, me van a disculpar la expresión, pero voy a citar a Paz, en ese apartado de Los hijos de la Malinche. Dice, por eso, dice Paz, no es descabellado asociar a Malinche con la chingada, ¿no? Entonces, Malinche es la chingada, así dice Paz. Entonces, en un homenaje a Margot Glantz, yo le dije, Margot, muchísimas gracias por devolvernos a todos, con tu interpretación de Malinche, a todos los mexicanos, el orgullo de ser hijos de la Malinche, porque nos has convertido de hijos de la chingada, en la versión de Paz, en hijos de una chingona, ¿no? En tu versión, ¿no? Bien. Paz, si quieres la siguiente, por favor. Quise detenerme un poquito en Malinche, porque creo que hay que elaborar mucho más su contribución, ¿no?, a la construcción de la nación mexicana y desde luego de la conquista. Estas son las muy diferentes, no simplemente hubo a favor y en contra, sino una diversidad de posiciones que se desarrollaron desde 1493, las bulas alejandrinas, donde el Papa Borgia, a final de cuentas también español, otorga dominio perpetuo
dominio absoluto y perpetuo a los reyes católicos y sus descendientes, y sus herederos, perdón, sobre las tierras descubiertas y por descubrir, sobre el mundo entero, ¿no? Bueno, entonces, las bulas alejandrinas fueron el principal justificación del dominio español, ¿no? Y de ahí se desató una enorme discusión sobre si el Papa tenía esas atribuciones o no. Voy a acelerar un poquito el paso. Bien, empiezan ahí y yo voy a llegar, no voy a ver cada una de ellas, nomás lo voy a tener en algunos. Si me pasas la siguiente, por favor. Esta es rápidamente las principales controversias. Vean, son 70 años de intensas controversias, por eso nunca se ha discutido. Y aquí está el origen, ¿verdad?, del humanismo mexicano. Sobre todo destaco en este origen los coloquios, los puse en rojo. Ya no voy a hablar del Sermón de Montesinos, eso fue en la Dominicana. Voy a destacar los coloquios sobre doctrina cristiana y Alonso de la Veracruz, el primer curso que se da en la Real, que no pontificia, Universidad de México, en 1553-54, y es la crítica más radical y fundamentada a la conquista. Me voy a tener en esos dos momentos como momentos fundacionales del humanismo mexicano en este contexto de la conquista. ¿Cuánto llevo? Perdón, es que me puedo... 5 minutos. ¿Me quedan 5 minutos? Voy a apresurar el paso. Bueno, vamos con... bueno, aquí, mira, si me pasas la siguiente, por favor. Es... en esta confrontación, en estas confrontaciones durante 70 años y en este espacio de controversia entre la visión imperial y la visión crítica al imperio, viene aquí un resumen. A ver, voy a resumir los argumentos, digo, muy esquemáticos, de los argumentos a favor y en contra de la conquista y el dominio español. Desde luego, lo que llamo humanismo republicano anticolonial, pues es la posición que da origen al humanismo mexicano, o una de las fuentes constitutivas del humanismo mexicano. La visión imperial impone a los pueblos de América una visión exógena, los antropólogos llaman ética, homogénea, unívoca de la cultura, el derecho, la política y del devenir y porvenir de la historia. Nada nuevo en nuestros tiempos. La globalización pretende eso. Tenemos más de 5 siglos con esta pretensión, ¿verdad? Y más de 5 siglos de resistencia también. Desde esta posición, los pueblos indígenas de América tienen que transformarse, incluso por la fuerza, a imagen y semejanza de los europeos, o bien ser exterminados. Cualquier cosa que nos apartemos de los... Estoy dando el salto a la actualidad, ¿eh? Cualquier cosa que nos apartemos de los moldes, modelos o paradigmas eurocéntricos o anglocéntricos, ¿no?, digamos liberales, pues estamos descarrilados, ¿no? Vamos mal, regresamos a la barbarie. Los argumentos se repiten hoy en día también sobre temas centrales como la reforma judicial, ¿no? Para unos, Oviedo, Lope de Gómara, es una guerra de destrucción y exterminación. Para otros, de depuración y edificación. Vasco de Quiroga justifica la guerra, pero no una guerra de destrucción como lo quiere Gómara, no, es para el bien de los indios, ¿no? Como argumentaba Vasco de Quiroga y Ginés de Sepúlveda, son los más elaborados proimperiales, ¿no?, pero que realmente quieren tener esa labor paternalista, ¿no? Ese paternalismo es lo que Luis Villoro llama ese paternalismo sobre los indígenas, considerando a los niños a mentes irracionales, pero educables, seres humanos que pueden ser tan perfectos como los europeos, pueden llegar a ser, con el tiempo y educación pueden llegar a ser. Eso es lo que Luis Villoro llama indigenismo. Es decir, la visión de los no indígenas sobre los indígenas para liberar a los indígenas a costa de quitarle lo indio. Bonfil Batalla habla de la desindianización del indígena en el México profundo. 500 años, más de 500 años tiene, ¿no? Esto es lo que es impresionante. No estoy diciendo que no haya cambiado nada, sino que persisten temas y problemas durante más de 500 años que México ha afrontado.
Y la tesis principal que quiero sostener aquí es que el humanismo mexicano ha sido la principal fuente de resistencia y crítica de esa visión colonialista. Bueno, la otra visión, humanismo republicano anticolonial, no juzga a los indios americanos desde un supuesto modelo universal extraño a ellos, sino busca comprender y valorar desde su perspectiva propia y auténtica sus formas de vida, religión, leyes, arte, cultura, etc. Y desde esta visión endógena, EMIC le llaman los antropólogos, aprecian la racionalidad y grandeza de sus civilizaciones, que no por ser diferentes a la europea son inferiores y reconocen iguales derechos que los europeos. En conclusión, no se justifica ni la conquista, ni el imperio, ni la dominación. Esta es una tesis común a la llamada Escuela de Salamanca, y aquí menciono tres grandes figuras: Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, y su alumno, su mejor alumno, de la Veracruz. Como vimos, bueno, ya no voy a regresar a la anterior, Bartolomé de las Casas no es tan radical como estos críticos, porque reconocía a Bartolomé la validez de las bulas alejandrinas. Y entonces, en principio, el imperio sí, pero no para destruir, sino para cristianizar sin violencia, ¿no? Sin guerra, sin violencia. Esa era pero la más radical y crítica es la de Alonso de la Veracruz. Por eso creo que es una figura muy importante. Alguna vez le propuse al entonces jefe de gobierno Mancera que a la plaza donde se encuentra en San Pablo, en el centro, que fue el convento que fundó Alonso de la Veracruz, la primera biblioteca, le pusiera Plaza Alonso de la Veracruz, pero no me peló, nadie me ha pelado. Espero que algún día, ni ningún rector me ha pelado, ni nada me ha pelado. A ver si ustedes con sus conocidos diputados impulsan esta idea, porque es muy merecida. Pero ¿por qué le llamamos humanismo a esto? ¿Por qué le llamamos humanismo? Bueno, si me pasas la siguiente, el humanismo, por favor. Me acerco, me alejo. Ok. Voy a nomás a la siguiente, ¿sí? Relacionamos humanismo con estudio humanitatis, es un término que se utilizaba en la Edad Media y el Renacimiento, los estudios humanistas, que se referían a la filosofía, la filología, la historia, la literatura, el teatro, etc., ¿no? Pero además de este campo de estudio de las humanidades, lo fundamental del humanismo es la idea, cito a Simons, un gran estudioso del Renacimiento, la esencia del humanismo cifrábase en una nueva y vital percepción de la dignidad del hombre, como un ser racional, al margen de los preceptos teológicos. Y yo, comparando varios conceptos, termino diciendo, con el término humanismo nos referimos a esa rica y plural forma de conocimientos que integra una diversidad de saberes propios de las humanidades, las ciencias, las artes, y que tiene como valor fundamental para el estudio y comprensión de las múltiples formas de expresión del pensamiento y acciones humanas que reivindican la esencial dignidad y libertad. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana es el reconocimiento de que cada persona, cada pueblo, tiene un derecho inalienable a la autodeterminación, tanto personal como colectiva. Este es, me parece, el rasgo esencial del humanismo, y por eso todas estas versiones que defienden el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, la dignidad de ellos es un humanismo. Bien, pasamos a la siguiente, ¿verdad? Hay una diversidad de humanismos, no solo el humanismo del Renacimiento, que también todo es eurocéntrico, ¿verdad? Hay que ver las críticas de Maquiavelo al humanismo de su tiempo, que dice que corrompe la república. Sí, porque se deleitan ahí contemplando, ¿no? sin comprometerse con la libertad de su patria italiana, ¿no? Maquiavelo es el primer crítico de ese renacimiento etéreo, ¿no? Entonces hay un humanismo etéreo, un humanismo como el italiano, ¿no? ¿Qué más etéreo que el toque divino de Dios a Adán, ¿verdad? En la Capilla Sixtina, ¿no? O el diálogo de Dios, así, tan etéreo que es el diálogo, el discurso acerca de la dignidad humana de Pico del Almirante, diálogo, le dice Dios a Adán, nada más y nada, ¿no? Oye, te he creado a mi imagen y semejanza para que tú seas artífice de ti mismo, ¿no? Bueno, sí, la idea es artífice de uno mismo, autodeterminado, pero no tan etéreo. Y el humanismo mexicano, y hay que decirlo, herencia del iberoamericano, es esencialmente político, ¿no? Es esencialmente terreno, no etéreo. Y ahí hablamos pues de estos diferentes humanismos, incluyendo el humanismo italiano, el humanismo español, el humanismo nórdico de Erasmo, el humanismo iberoamericano de la Escuela de Salamanca y entre otros el humanismo tanto prehispánico
como mexicano. Una diversidad. ¿Qué tienen en común todos estos? Una defensa a la dignidad humana, al derecho de la libre autodeterminación, individual, personal y colectiva. Este sería el rasgo. Y claro, todo eso lo alimentan con el estudio de la historia, de las letras, de la literatura, de la poesía, ¿no? Y todos estos que acabo de mencionar cumplen. Me voy a concentrar ahora en el humanismo mexicano. Por favor, la siguiente. Ahí estamos, ya, gracias. Resumo, el humanismo mexicano es una tradición que integra el humanismo iberoamericano y el humanismo de los pueblos originarios, es decir, el humanismo crítico de la conquista, fundamentalmente en su versión originaria, los pueblos de la Escuela de Salamanca, y este humanismo de los pueblos originarios, que se manifiesta, por una parte, en este etos barroco que nos propone Bolívar Echeverría y en el humanismo criollo. Esta tradición se desarrollará durante toda la dominación colonial como un pensamiento crítico de resistencia y emancipación en las colonias hispanoamericanas, principalmente en México, y culminará en las luchas por su independencia a principios del siglo XIX. Como sostienen, y ahorita voy a hacer una breve referencia, José Gaos, Carmen Rovira, Luis Villoro, Pablo González Casanova, entre otros. Es que es el colmo que las versiones predominantes de la independencia de México sigan siendo colonialistas. Gracias a la Ilustración francesa, gracias a la Revolución Francesa, gracias a la Revolución Norteamericana y sus ideas, a estos mexicanos que andábamos en la teología perdida y en la religión, los iluminaron y es gracias a ellos a que se emanciparon finalmente. Falso de toda falsedad. Y he mencionado quiénes son los principales críticos, grandes filósofos e historiadores de esta versión colonialista de la independencia. No, el argumento es el humanismo mexicano, bueno, Gaos le llama hispanoamericano, yo le llamo mexicano. El humanismo mexicano es el principal fundamento, primero, de un proyecto de nación multicultural y segundo, de la independencia. Y esto se cultiva durante todo el proceso colonial como un pensamiento de resistencia. Bueno, voy a apretar ya el paso ahora sí. Para resumir, ¿cuáles son los principios filosóficos que yo encuentro en común en el humanismo mexicano? Considerando estas diferentes fuentes, el humanismo iberoamericano, el humanismo de los pueblos originarios. Primero, un pluralismo lingüístico y cultural radical. Pluralismo cultural, esa es la primera característica. Quizás es de los poquísimos humanismos pluriculturales, porque el italiano no lo es, el erasmista tampoco lo es, el hispano tampoco lo es. El que es radicalmente pluricultural es el humanismo mexicano. Dos, una equidad epistémica y diálogo intercultural. A ver, no hay culturas superiores a otras. Todos hay una situación de equidad y toda cultura, todo pueblo puede aprender de otras culturas. Es más, la única forma de progresar es aprendiendo de otras culturas, que es la cita que hice de Bolívar, ¿no? De etos, pero no solo de etos barroco, ¿no? Es el diálogo, la mezcla, lo que nos engrandece. Autenticidad. Hay una diversidad de culturas en el mundo y cada una de ellas tiene sus propias formas de racionalidad y justicia. No se vale que nos vengan a imponer criterios particulares de una nación, ¿no? De un estado o de una cultura, digamos, de Europa, eurocentrismo, a otras naciones. Esa es una forma de dominación cultural, eurocentrismo, y en general le llamo epistemocracia. Pero también es muy importante esto, el republicanismo laico. Déjenme, ¿qué entiendo por...? Ahorita lo vamos a ver más detenidamente. Fíjense que los críticos de la conquista, justo para oponerse a la justificación de las bulas papales, de las bulas alejandrinas de Alejandro VI, nos dice, a ver, esas bulas no valen para nada, porque el dominio político tiene su origen en la comunidad y no en Dios. Ningún dominio político se origina en la voluntad de Dios, porque Dios creó a todos los seres humanos libres sin dominio sobre otro. Así que es una blasfemia decir que el poder proviene de Dios. No. Lo que proviene de Dios es la libertad y la dignidad humana. Este es el argumento que desarrolla. El poder político solo corresponde al derecho humano y no al derecho divino. La fe no da ni quita dominio.
una teoría laica del dominio político desde el siglo XVI, basada en la teología, pero no basada en la idea del derecho divino. El argumento es teológico y filosófico, pues dependiendo teológico, cómo se hacen las interpretaciones de las escrituras, ¿no? Esto es algo muy importante, pero además republicano. Todo dominio justo proviene de la voluntad libre y expresa, no de los individuos, de la comunidad en su conjunto. Esa es la diferencia entre una democracia liberal y una república, y una democracia republicana. La república es la res pública, la comunidad, la que decide, y no los individuos aislados, que a ver qué pasa, exprese cada quien su capricho, su voluntad, su libertad, y después los metemos todos en una urna, ¿no? Y los como decía Chabelo, catafixiamos, catafixiamos a través de un sistema electoral en puestos políticos, ¿verdad? Pero, y la comunidad, bien, gracias, eso ya, vote y punto, ¿no? Cada quien vota. Es más, no hay comunidad, ¿no? Bueno, esa es la concepción, la gran diferencia entre la tradición liberal o la concepción liberal de la democracia y la tradición republicana. Estamos hablando de una tradición republicana, no estamos hablando democrática. El dominio compete al derecho humano, bueno, ya lo dije, al derecho, todo dominio proviene. Claro, esta idea republicana defiende la autodeterminación y es radicalmente anticolonialista. Ningún pueblo, ninguna nación tiene derecho a determinar a otra, ninguna. Viola derechos naturales básicos de toda persona, ¿no? Que es la libertad. Y en ese sentido, fíjense ustedes, el humanismo mexicano ha sido siempre un humanismo, retomo la expresión de Luis Villoro, de contrapoder, ¿no? De contrapoder. Un humanismo que limita el poder, que exige que el poder regrese y siempre esté en la comunidad, ¿no? O en el pueblo, entendida como comunidad. Y nunca se distancie, se enajene del pueblo. Puede autorizarse, puede representarse, siempre bajo el control de la comunidad. Esos son los principios filosóficos que yo encuentro del humanismo. No que invento, sino primero, ya me he hecho una larga historia. Voy ahora ya muy rápidamente a referirme a algunos momentos claves del humanismo mexicano para terminar. Si me pasas el siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Ideal, ay, ¿cuál es? Bueno, estas son citas, ya me las salto, de Miguel León Portilla, Y sí, este es importante, perdón, sí, el ideal, voy a leer a Miguel León Portilla, sí, claro. Y después voy al diálogo. Nomás la primera cita. El Tlamatinini, es decir, el sabio Tlamatini, el plural Tlamatinime, ilumina al mundo y al hombre, ilustra el mundo y al hombre, nos dice Miguel León Portilla, como una, y aquí cita algunos textos de los vencidos, como una gruesa tea que no ahuma. Es también un órgano de contemplación para mirar las tierras y las cosas humanas. El Tlamatini es a imitación de Quetzalcóatl, dueño de lo negro y de lo rojo, es decir, de la escritura, del saber, de las letras humanas, ¿no? Cuando decimos de lo negro y de lo rojo, es el símbolo del saber, de los códigos, ¿no? Tiene también a su cargo los antiguos libros de pinturas en los que lee y deja consignado su pensamiento. Bueno, más claro que se trata de un humanismo literae humaniores originarias en sus propios códigos y lenguas, y además con esta idea de iluminar la libertad. Bueno, lo dejo aquí ya estas citas y voy a esta primera gran controversia de 1524 en Tlatelolco. Eso es el diálogo que se conoce diálogos de doctrina cristiana, mejor conocido como diálogos de los 12. Y entonces es un encuentro entre sobrevivientes sabios, Tlamatinime, nahuas, con los 12 sacerdotes, ¿no? Que tratan de convencerlos a través del diálogo y la palabra. Y esa es la respuesta a todo el rollo que se echan sobre el verdadero Dios, la verdadera religión. Digo, a todos los argumentos, perdonen ustedes, a todos los argumentos que exponen los franciscanos. Y la respuesta, fíjense lo que dice. Esto fue transcrito por un testigo de esos diálogos en 524, y después elaborados, rescatados, 60 años después,
por Fray Bernardino de Sahagún. La edición, desde luego, es de Miguel León Portilla. Dice la voz de los Tlamatinime, y esto es algo que se registró, hay testigos, fue cierto, y lo considero como la primera gran controversia directa de los indígenas con el poder espiritual. Habéis dicho que no son verdaderos dioses los nuestros. Nueva palabra es esta la que habláis. Y por ella estamos perturbados, y por ella estamos espantados, porque nuestros progenitores, nuestros abuelos, recuerden que los pueblos indígenas hablaban y siguen hablando, nuestros abuelos y abuelas, porque nuestros progenitores, los que vinieron a vivir en la tierra, no hablaban así. En verdad, ellos nos dieron su norma de vida, tenían por verdaderos, servían, reverenciaban a los dioses, a sus dioses. Y terminan diciendo, no podemos estar tranquilos y ciertamente no lo seguimos. Eso no lo tenemos por verdad. No lo tenemos por verdad. Aun cuando os ofendamos, es ya bastante que nos hayan quitado, que hayamos perdido, que se nos haya quitado, que se nos haya impedido la estera, el sitial, el mando. Perdimos ya el poder político, perdimos nuestra autonomía y ahora quieren quitarnos nuestra religión, quitarnos nuestra cultura. Haced con nosotros, y este es como el paradigma de la dignidad humana, ¿no? Haced con nosotros lo que queráis. Esto es todo lo que respondemos, lo que contestamos. No les creemos, no los aceptamos, resistimos esa imposición cultural. Voy ahora a pasar, de una vez voy a pasar, me voy a saltar. ¿Me pones 3 más adelante? Y después regreso, a otro momento posterior, un segundo momento del humanismo, segundo o tercer momento del humanismo. Es la de Sor Juana, ¿verdad? Si quieres la siguiente, voy a regresar a esta, Alonso, pero quiero, para no perder el hilo, este poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Obviamente es un poema sobre los 12 diálogos. Si ustedes lo leen, es un poema inspirado en ese diálogo. Se trata de las loas, de la loa al acto autosacramental divino Narciso. Es una radical crítica a la conquista y dominación española sobre América, llevado a cabo tanto con corporales como intelectivas armas, tanto por la espada como por la cruz. Sor Juana denuncia la barbarie de los españoles y alaba la dignidad y resistencia de los indígenas frente a la violencia de la conquista. Y vean qué bello poema. Si ustedes se dan cuenta, perdón, estoy mal dicho. Yo, como lo interpreto, es que es una versión, una glosa sobre el diálogo de los 12. A lo mejor no están de acuerdo. Leo el poema. ¿Quiénes son? Esta es la voz del personaje América, que es un indígena, una india. El diálogo es un diálogo admirable entre 2 parejas, una pareja indígena, una es América, y otro Occidente. Sor Juana nos recuerda que América es Occidente y Europa es Oriente. Así de trastaversados. La cultura occidental, la americana, no, la europea, estás trasnochado, perdóname, ve un mapa, nos recuerda que América es Occidente, y si Occidente es el centro, América es el centro, ¿no? Esa es la enorme retórica. Y América es la mujer, Occidente es el guerrero. ¿Contra quién? La religión católica, la religión y el conquistador. Es un diálogo. Entonces le contesta América: si el pedir que yo no muera y el mostrarte compasiva es porque esperas de mí que me vencerás altiva, como antes con corporales, con la espada, después con intelectivas armas, estás engañada. Pues aunque lloro cautiva mi libertad, mi albedrío, con libertad más crecida, adorará mis deidades. Me parece que esto es un bellísimo poema, expresión del más radical humanismo mexicano de Sor Juana, que recupera, basada en la dignidad de los pueblos indígenas. Ahí está lo más auténtico, ¿no? Lo más propio de nuestra cultura nacional y de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, ahora sí, si regresamos, ya voy a terminar, ya llevo mucho tiempo.
Voy a hablar un poquito de esta figura tan importante que es Alonso de la Veracruz. Alonso de la Veracruz estudió en Salamanca y fue discípulo de Domingo de Soto, sobre todo, pero también de Vitoria. Estos dos autores escribieron obras muy críticas de la conquista y del dominio que Carlos V censuró y fuertemente. Su discípulo, acá ni Vitoria ni Soto vinieron a América, Alonso de la Veracruz sí, y vivió la mayor parte de su vida entre indígenas, primero en Michoacán, con purépechas, y después en la Ciudad de México, justo ahí en la Plaza de San Pablo, cerca de la Merced, ¿no? Cerca del Zócalo, en un barrio indígena. Y el primer curso que da, el primer curso que se da en la Universidad de México, curso de teología, por cierto, lo versa trata el problema de la guerra justa y el dominio de los indios. Dominio infidelium et justo bello es el resultado, la reelección. Los catedráticos durante la Edad Media y el Renacimiento estaban obligados, sería muy buena práctica establecerlo de nuevo, a hacer un trabajo, ahora dicen paper, ¿no? Un trabajo que se exponía y discutía públicamente, que retomaba lo fundamental de su curso. Y esto se llama reelección, una lección vuelta a dar, ¿no? Y la reelección de Alonso de la Veracruz, la primera, curso de 1553-54 en la Real Universidad de México, comentábamos que justo en 53 se funda la Universidad de México, es sobre este tema y es la crítica más radical y argumentada y sustentada a la conquista y al imperio que yo conozco. Déjenme, voy a leer algunas citas. Primero, la justificación más elaborada de la guerra de conquista y el dominio español es que ellos son sabios, racionales, son civilización, y acá una bola de bárbaros, ¿no? Pero son humanos, ¿eh? Nadie va a negar que son. Realmente yo no he encontrado ninguna referencia a que los indios, digo, en textos de discusión, no en opiniones, no fueran humanos, ¿no? Están muy cercanos a los animales para López de Gómora, pero obviamente son humanos. Si no, se les cae todo el teatro, pues ni modo que vayan a evangelizar no humanos, ¿vale? Entonces, la idea son bárbaros, es decir, no tienen suficiente uso de razón para conocer la ley natural, y prueba de ello es que todas sus instituciones son terribles, ¿no? No son instituciones justas, civilizadas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Educarlos, civilizarlos. Esta tesis sigue desde entonces hasta ahora para que sean como nosotros, porque somos como Estados Unidos, porque somos como Europa, porque somos como nosotros. Y vamos qué responde Alonso de la Veracruz. Por cierto, aquí hay 3 gorros de obispo Mitra, se llaman, que son los 3 obispados que rechazó Alonso de la Veracruz, porque Carlos V, viendo que era una de las mentes más brillantes y críticas, lo quiso cooptar. Nunca aceptó ningún obispado, nunca aceptó ningún obispado. Los habitantes del Nuevo Mundo no son niños solamente, sino que a su modo sobresalen, y por lo menos algunos de entre ellos son de lo más eminentes. Es evidente lo anterior porque antes de la llegada de los españoles, y aún ahora lo estamos viendo, hay entre ellos magistrados, gobiernos y ordenamientos de lo más conveniente. Luego, no eran tan infantes y amentes como para que fueran incapaces de dominio propio, de libertad política, de autodeterminación política. Tienen todas las cualidades como las tienen los españoles. Me salto la segunda, es una cuestión ya del justnaturalismo multiculturalista. Nada más las conclusiones de esta. Se sigue que aquellos señores que habían sido elegidos por sus pueblos, los originarios reyes, magistrados, ¿no? Indígenas, no pudieron ser despojados de sus dominios verdaderos por los españoles, aun cuando permanecieran en la infidelidad, es decir, en sus religiones propias, no cristianas, y mucho menos después de su conversión a Cristo. Así, los españoles tampoco pudieron tener dominio verdadero. No hay dominio justo. Y el final, yo le mandé ese librito al presidente cuando cuando exigió que dieran disculpas, ¿no? Vean lo que dice Alonso de la Veracruz. No pide disculpas, ¿sí? No diga, a ver, emperador, discúlpate, no. Vean lo que dice, es el último párrafo. Está obligado el emperador
a reparar todo el daño que han sufrido aquellos infieles, de hace indios, que vivían pacíficamente, y a restituirles todo lo que les fue quitado. Yo no he visto ninguna otra crítica de este tamaño. Y la misma obligación tienen todos los capitanes y soldados que tomaron parte de estos daños y despojos. Este es el primer curso que se da de teología en la Universidad de México. Claro, el siguiente fue contra la Iglesia y al siguiente ya no lo dejaron dar porque lo mandaron a la Inquisición, ¿no? Fray Alonso fue enviado a la Inquisición. Pero pues es el origen de nuestra universidad y este es uno de los otros pilares del humanismo mexicano. Ya, miren, ya creo que ya me extendí mucho. ¿Me pasas, por favor? Nos vamos a la tradición humanista republicana, al cuadro de O'Gorman. Ese es, no de Edmundo, sino de Juan O'Gorman. Me voy a parar porque quizás no lo alcanzan a ver. Bueno, esto es un cuadro genial. La idea básica es que este humanismo mexicano, que surge como confluencia del humanismo originario de los pueblos indígenas, muchas gracias, que surge como confluencia del humanismo originario de los pueblos indígenas y de este humanismo salmantino antiimperial, crítica, esta confluencia. Es el origen, como decíamos, de una idea de nación y de la independencia de México. Bueno, esta idea, la segunda idea nada más, porque también es no hispanista, es muy criollista. Este cuadro es muy criollista, pero al menos está reconociendo, como sí lo hace O'Gorman, que acá están los ilustrados del siglo XVIII. Eguiare Yeguren, Mier, Clavijero, aquí están los ilustrados del siglo XVIII. Obviamente es un mural que está creo que está en el Museo de Historia de Chapultepec, si no me equivoco. Yo creo que esto deberían de difundirlo mucho porque es un mural precioso y aparte una narrativa de la historia anticolonialista. Porque por ninguna parte aparece la Revolución Francesa, ni Rousseau, ni Robespierre, no. Este es el grupo de ilustrados que antecede a la lucha de independencia, ¿no? Y la lucha de independencia, desde luego, está convocada y está realizada sobre todo por indígenas, ¿no? Bueno, esta es la idea de que, muchas gracias, regreso esto. Ya llevo muy apurado. Este humanismo mexicano ha estado presente en la independencia, también en la revolución. Si me pasas, si me pasas la siguiente, por favor. ¿Es la de Madero? Sí. Si leemos La sucesión presidencial, un gran libro, no suficientemente apreciado. Generalmente se dice, es muy común, es que Madero era espiritista. Bueno, a ver, era espiritualista, no espiritista, digo. No, bueno, si le quieres llamar espiritista, al espiritualista, bien, pero es toda una corriente filosófica muy potente en Europa, ¿no? En Alemania, en España, el krausismo particularmente, y es una disputa entre espiritualistas, unos los llaman espiritistas, y positivistas. Casi todos los revolucionarios son críticos del positivismo, porque el positivismo fue lo que desbancó, sustituyó, excluyó al humanismo mexicano. Es decir, tanto el positivismo comtiano como el spenceriano, tanto Gabino Barreda con Juárez y la Escuela Nacional Preparatoria, como con Justo Sierra, ¿no? Y el positivismo evolucionista, que al final de cuentas estaban dirigidos a justificar la concentración del poder y sobre todo el porfiriato. En contra de ellos, pues está Madero. Ya no me voy a detener, hay muchas citas ahí, pero es impresionante cómo rescata Madero. Primero, la reivindicación de los indios, ¿no? De esos heroicos pueblos de gran cultura, de gran sabiduría, sobre todo contra la represión de los yaquis y desde luego la guerra en los mayos y la guerra de castas en Yucatán. Entonces reivindica a los indios como lo profundo, en contra de la concentración del poder, en contra del militarismo. Es un gran libro del humanismo republicano, La sucesión presidencial de 1910, que lo escribí en 1908, ¿verdad? Pero me lo saltamos. Voy ya a pasar al humanismo contemporáneo. O sea, como momentos, ¿verdad? Y aquí me quiero referir, creo que está Luis Villoro, ¿verdad? Me quiero referir, para terminar, a tres grandes humanistas contemporáneos recientemente fallecidos. Recientemente, digo, en este siglo. El primero es Luis Villoro.
Luis Villoro en sus últimas obras, bueno, ya de hecho desde 1997, perdón, después de la Revolución Zapatista, pues se vuelve un defensor de esa revolución indígena, un gran alentador, ¿no? Y lo que él considera es que hasta ahora el Estado mexicano no ha hecho justicia. Esto tiene que ver mucho con la reforma que acaba de aprobar recientemente el Poder Legislativo. Para decirlo en pocas palabras, se ha mantenido y preservado un colonialismo interno, concepto de Pablo González Casanova, que a continuación vamos a ver. Y que el principal promotor del colonialismo interno, así como antes fue la corona española en el externo, ahora es el Estado mexicano, ha sido el Estado mexicano desde la independencia. Y que es indispensable esta liberación real a través del reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, artículo 2 constitucional, acaban de reformar. Creo que es un paso no suficiente, pero muy importante, la reforma a la reforma del 2 constitucional. Crítica al liberalismo. Si algo nos han revelado en los últimos años es una crisis profunda del modelo de Estado-Nación de nuestra tradición liberal, positivista, decimonónica y del siglo XX. La política neoliberal es la última versión del proyecto modernizador. Llevado al extremo, ha acrecentado más que nunca la distancia entre el México occidentalizado, bueno, México eurocéntrico o etnocéntrico, y el México profundo. Frente al Estado-nación homogéneo se abre ahora la posibilidad de un Estado plural que se adecue a la realidad social constituida por la multiplicidad de etnias, culturas, comunidades y naciones, hay que reconocerlo también, y naciones, ¿no? Esto pues va como anillo al dedo a esta decisión del legislativo de ya no llamarle el Día del Descubrimiento ni de la Raza, sino el Día de la Nación Multicultural, ¿no? Es lo que está diciendo Luis Villoro. Y claro, ve aquí que la principal fuerza impulsora son la lucha zapatista. La visión de Miguel León Portilla también es muy importante. Fíjense que Miguel León Portilla tiene un pequeño gran librito que se llama Independencia, Reforma y Revolución y los indios que. La tesis de Miguel León Portilla es que cada una de estas grandes transformaciones, no son todas, la conquista es una de las más importantes transformaciones, pero independencia, reforma y revolución, a diferencia de cómo se ve normalmente como un proceso lineal de progreso, León Portilla lo ve como un proceso de retroceso. Es decir, respecto a un aumento de la dominación y la explotación de los indios. Los indios gozaban de más libertad, de más autonomía, de más autodeterminación posterior a la conquista, en la colonia, gracias a su resistencia y al humanismo mexicano, que lo que gozaban o gozan desde su independencia. Una tesis fuertísima de Miguel León Portilla. La leo. Consumada la independencia y establecida la república, los indígenas fueron perdiendo los derechos en que se fundaba su personalidad jurídica. Al hacerse a un lado las distinciones étnicas, no es lo mismo etnia que raza, étnicas, culturales, poco a poco fueron desapareciendo las antiguas repúblicas de indios. La imposibilidad de esgrimir derechos que le reconocieran las leyes de Indias trajo como consigo nuevas formas de marginación, de explotación. Entonces, la tesis de Miguel León Portilla es fuertísima. No hay una línea progresiva en las transformaciones de México, sino por el contrario, regresiva. La independencia de México ha sido solo para parte de los mexicanos y no se ha logrado así para el México profundo, el México indígena. Bueno, ¿y qué es lo que propone? En el autorreconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística, México encontrará un manantial de recursos, otras formas de concebir al mundo y de actuar sabiamente sobre él antes no tomadas en cuenta. Podrá así renovar su proyecto como nación multicultural, desde luego, no como una nación homogénea, de todos somos mexicanos indistintos, no, como nación multicultural y hacer frente a los embates del exterior, dirigidos a imponer la más globalizante de todas las globalizaciones que hasta ahora se ha visto, ¿no? Contra el colonialismo interno y contra... ¿Me pasas la siguiente ya para terminar? Muchas gracias. Y este es Pablo González Casanova, como ustedes saben, el único cashlán
es decir, el único no indígena que es comandante o que fue reconocido como comandante del ZLN. Hay una cosa muy importante, él introduce ya desde los 60s, y estamos a poco de celebrar, el año que entra celebramos, ahí sí celebramos, 1965 a 25, ¿cuántos son? 60 años, ¿verdad? 60 años, de uno de los más importantes libros que se han escrito en toda la historia de México, toda. La democracia en México, de Pablo González Casanova, 1965. Es algo que ojalá el Poder Legislativo, las cámaras, pues conmemoren y celebren y se reflexione sobre ello. Me parece una trascendencia importante. Desde entonces, Pablo González Casanova introduce, junto con Rodolfo Staphenhagen, este enorme luchador por los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial, Rodolfo Staphenhagen, los dos introducen el concepto de colonialismo interno. Vamos a leer, que es un poco lo que les acabo de decir. El colonialismo es un fenómeno que no solo ocurre a nivel internacional, como comúnmente se piensa, sino que se da al interior de una misma nación en la medida que hay en ella una heterogeneidad étnica en la que se ligan determinadas etnias con los grupos y clases dominantes y otros dominados. Es herencia del pasado. El colonialismo existe hoy en día bajo nuevas formas, no obstante tantos años de revolución, reforma, industrialización y desarrollo, y configuran aún las características de la sociedad y la política nacional. Escribe en 65 Pablo González Casanova, y en muchos sigue vigente. Por eso considero tan importante que se haya reformado el segundo constitucional. Y yo creo que lo que se busca, yo pienso que hay que ir mucho más allá y sobre todo implementarlo y hacerlo en concreto, ¿no? Pero la enorme importancia de esta reforma al segundo constitucional, que es una verdadera transformación de la idea de nación multicultural y del reconocimiento de las autonomías, ¿no? De la autodeterminación de los pueblos indígenas, que ha sido escamoteada, pues no solo durante la colonia, también durante 2 siglos de la dominación colonial. Y desde luego también, pues Pablo González Casanova ve en los indios de México el futuro de esta transformación. Los pueblos indios de México están librando una lucha pacífica que encabeza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En ella plantean una alternativa al mundo actual y el esbozo de una nueva civilización. El movimiento surgió en el sureste del país entre descendientes del pueblo maya. En sus contingentes no solo se encuentran los herederos de una lucha de resistencia de más de 500 años, es decir, del humanismo mexicano, sino quienes vienen de movimientos más recientes, del movimiento revolucionario y también de la teología de la liberación. Samuel Ruiz concretamente está pensando. Bueno, termino diciendo pues de que este es el momento actual, y si me pasas la última, por favor. De acuerdo a estos 3 grandes humanistas mexicanos del siglo XXI, el futuro del humanismo mexicano está primordialmente en los pueblos indígenas. Esa es la conclusión que tienen y que yo coincido plenamente. Ya le dejo aquí simplemente en esta conclusión. Muchas gracias. Perdón por la extensión, disculpen ustedes. Disculpen. Pues estoy a sus órdenes si quieren. Muchas gracias, doctor. A continuación abriremos un breve espacio para preguntas y respuestas. Bueno, pues si quiere empezar usted, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Si no tienen inconveniente en mencionar su nombre para pues, apuntar aquí en mis… Buenas tardes, soy la maestra Olimpia Guerrero López. En la mañana estaba viendo a la presidenta y ella estaba haciendo una secuencia de cómo el presidente pues pide que ofrezcan una disculpa. Ajá. Y el rey no lo quiere hacer y entonces ella empieza en el recuento cómo otras naciones han dado una disculpa, un perdón y otros lo contestan y ella lo hace, o aquí lo hacen con los yaquis. Claro. ¿Cómo es posible que la gente no quiere entender? El perdón es vivir en paz todos. Que esa gente se cierre a que lleguemos a vivir en paz todos. Entonces, ¿usted cómo ve lo que hizo la presidenta? Porque yo lo vi muy bien. A ver, gracias. Voy a contestarle con una cita de Francisco I. Madero, para ir calando la dimensión del problema y de la respuesta.
Ahí voy, ¿no me pones la cita del humanismo maderista, por favor? Maderista. Que sepan los desventurados sobrevivientes de esa heroica raza, se está refiriendo a los yaquis, pero eso es generalizado por todos, lo podemos generalizar a todos los pueblos indígenas. Pero fíjense, yaquis, Madero le está pidiendo en 1908 disculpas. No, discúlpenme, somos responsables, les pedimos nos perdonen. Que sepan los desventurados sobrevivientes de esa heroica raza, que no todos los blancos, los yoris es un concepto genérico en yaqui para referirse a los blancos, a los no indígenas, así como cashlán es un concepto tzotzil para referirse a nosotros, no todos los yoris, no todos los cashlanes, somos sus enemigos. Que sepan los que gimen bajo el ático del esclavista, que muchos de sus hermanos compartimos su dolor, que lloramos su esclavitud, que no están solos en el mundo, que hay quienes se preocupan por su felicidad, que existe una poderosa corriente de opinión que indignada clama justicia. Esta exigencia, primero, es que es muy importante también que el Estado mexicano pida disculpas a los pueblos indígenas, porque el colonialismo interno es también del Estado mexicano sobre los pueblos indígenas. Pero esta disculpa que se solicita, que se ofrece a los pueblos indígenas, refuerza la autoridad del Estado mexicano y de su presidenta para exigir disculpas. Voy a ser muy crítico, estoy totalmente de acuerdo en la justificación, pero voy a ser muy crítico y un poco sarcástico. Yo me pregunto, ¿y por qué se niegan a ofrecer disculpas? Bueno, ellos tendrían un muy buen argumento que nunca han utilizado. No fuimos nosotros, fueron los Habsburgo, fueron los reyes católicos. Es más, los que los conquistaron fueron los reyes de España. Nosotros no venimos de España, somos franceses, somos borbones. Nosotros llegamos, somos de la familia de Luis XV y Luis XVI. Llegamos después. No, claro, con eso, imagínense la situación. Es que, a ver, voy a citar, no, imagínense la situación. Es la única excusa, la única. Es decir, nosotros somos unos invasores en España que gobernamos a España. Somos los de la dinastía de Francia, que desde 1700, los Habsburgo tampoco son españoles, no, tampoco son españoles. La casa de los Habsburgo, pues fue la que sustituyó con toda la anuencia y estrategia de los católicos reyes que metieron a Juana la Loca, auténtica heredera, a su hija, al manicomio, a Tordesillas, a un convento, Juana la Loca, le inventaron que estaba loca para que pudiera heredar el reino. El hijo de ella y de Felipe el Hermoso, nieto del emperador alemán, ¿cómo se las gastaban? Esa es la única excusa que digan, mire, ya se murió, hace mucho que ya no están los reyes de Castilla ni de España, ellos fueron los que conquistaron, reclámenles a ellos. No, nosotros venimos o de Alemania, los Habsburgo, o de Francia. Concluyo. Gauss decía, España, Gauss, reivindicando toda esta filosofía que le llama hispanoamericana, pero a veces mexicana y que yo le llamo humanismo mexicano. España es la última colonia de sí misma que queda por independizarse de sí misma, que queda, a diferencia de las naciones hispanoamericanas que fueron colonia y se han independizado de un común pasado imperial. Entonces, quizás por eso no piden disculpas, ¿no? Porque todavía no se independizan de sí mismas, citando a Gauss. Bueno, creo que fui lapidario con eso. Pero, obviamente, después de leer a Fray Alonso de la Veracruz, que no solo dice, discúlpate, no, devuelve todo lo robado, todo lo quitado. Ese es Alonso de la Veracruz, por eso merece que por lo menos tenga una placita aquí, hombre, la Ciudad de México. No sé si hay algún otro comentario que quisieran hacer. Gracias, doctor. Yo leí una obra maravillosa de Elías José Palti, no sé si lo ¿Cómo conozcan. no? Claro, sí, amigo y colega. Correcto. Amigo y colega, sí. Porque me hace sentido cuando él habla mucho del patos de distancia. Y quería, ahora que usted habló de lo fundamental que fue el etos barroco,
Sí. Justo de la Veracruz. ¿Qué podría decirnos al respecto? ¿Sobre Alonso de la Veracruz? Sobre el patos de distancia de que habla José Palte. Él es José No Palte. tengo, digo, he leído a veces, incluso he presentado algunos de sus libros, pero no, si me ayuda a explicarme el Sí, concepto de tiene patos. uno de sus libros es La crisis de legitimidad, pero se Sí, centra sobre sí, sí. todo en el siglo XIX, Sí, en México, sobre Sí. todo, como dice, bueno, sí, el 1824, que acabamos de conmemorar hace unos días, es como el inicio del Estado mexicano como tal, formalmente, y nace con esos estamentos eurocentristas, el Estado Sí, liberal, sí. ¿sí? Antes del positivismo, todo esto, y entonces dice que de origen hay una crisis de legitimidad, y todo el tiempo hace referencia como una piedra de toque al patos de distancia, quizá refiriéndose a que no se desprenden ese tipo de herencias eurocéntricas o esas. Ok. Bueno, tal y como los pone usted, estoy totalmente de acuerdo. Y yo conozco más esa versión de la Torre Villar, que también es un gran estudioso. Y la idea es justo la que acabo de leer de Miguel León Portilla. Una vez lograda la independencia, toda esa visión pluricultural de la nación mexicana se pierde, se elimina. Ya no hay pueblos indígenas, todos somos mexicanos. Efectivamente, uno de los grandes defensores del liberalismo mexicano moderno es Mora, José María Luis Mora. Y José María Luis Mora dice, ¿no? Ya todos somos mexicanos, ya no hay indios y españoles, todos somos, pero al borrar las diferencias, pues borran también los derechos. Y sí, ciertamente ya la Constitución, si nosotros comparamos los sentimientos de la nación, de Morelos, con la Constitución de 24, hay una enorme distancia. Efectivamente, ya todas las constituciones están inspiradas en los modelos de Cádiz o en los modelos, sobre todo primero de Cádiz. Y después ya en la de 17, mucho más en los modelos de la Constitución norteamericana, ¿no? La Constitución francesa, la de Cádiz, la norteamericana, y muy poco sobre esta forma de organización originaria de los pueblos indígenas, ¿no? Efectivamente, entonces yo coincidiría en ese punto. Sin embargo, también hay que decirlo, creo que a nivel constitucional, la de 24 y la de 57 sobre todo, sin incluir las leyes de reforma. Yo sí soy muy crítico, sobre todo de la ley Lerdo, La ley Lerdo, que es la ley de desamortización de los bienes de manos muertas, que termina con las comunidades indígenas. Les expropia, ¿no? Y ahí no pueden defenderla. La ley Juárez es el carácter laico, ¿no? La separación iglesia y Estado, que ya están planteándolo, como ustedes pueden ver, desde 1553, Alonso de la Veracruz, ¿no? La fe no da ni quita dominio. Hay que hacer una clara distinción entre el ámbito de la iglesia y de la religión y el ámbito de la república. Entonces, estaría totalmente de acuerdo. Ahora, el gran reto, y creo que es lo que se está discutiendo ahora, lo que se discutió en este proceso de reforma a la reforma del segundo constitucional, es incorporar esa visión de la organización del Estado mexicano como una nación pluricultural desde los pueblos indígenas. Y eso es lo que falta inyectarle a la Constitución. La de 17, por ejemplo, creo que el gran mérito, a mi juicio, yo no soy constitucionalista, he estudiado las constituciones, pero el gran mérito de la Constitución de 17 pues son los derechos sociales, el artículo 27 y el 123, fundamental. En lo demás, yo veo un retroceso republicano. Fíjense, todas las demandas que hacían, hay un gran libro de Rabasa que se llama La Constitución y la Dictadura. Y es una opinión, por cierto, Cosío Villegas estudia mucho el tema. La idea que tenía Benito Juárez, que tenía Lerdo y que tenía Porfirio Díaz, todos coincidían, en que con esa Constitución de 1957 era imposible establecer un orden político, que lo que era indispensable era una concentración del poder en el Ejecutivo, es decir, un régimen presidencialista. Porque en la de 57, si ustedes ven, el legislativo es verdaderamente soberano. Es verdaderamente soberano. Además, había que extender el periodo a 6 años, en fin. Todas las demandas de quienes se quejaban del carácter
demasiado democrático, vamos a llamarlo así, o demasiado republicano de la Constitución 57 son retomadas en la Constitución de 17. Y se establece entonces un verdadero régimen presidencialista. El argumento es, sí, para no violar la Constitución, pues mejor la reconocemos, ¿no? Es la dictadura en sentido estricto, es la suspensión constitucional de la Constitución. La Constitución contempla el recurso a poderes extraordinarios en caso de que esté en riesgo la integridad de la nación. Se suspende la Constitución. Esa es dictadura en sentido estricto. Maquiavelo tiene una reflexión muy interesante sobre la dictadura en Roma, la dictadura de los decembrinos, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, el libro este de la Constitución y la dictadura de Rabasa, que comenta ampliamente don Daniel Cosigo y Villegas, en un librito magistral que se llama La Constitución de 1857 y sus críticos. Sus principales críticos pues son Rabasa y Sierra. Rabasa y Sierra. Pues es esa idea, hay que concentrar el poder, ¿no? Y sí, se establece un régimen presidencialista. Jorge Carpizo pues, tiene un libro muy importante al respecto sobre el presidencialismo, que es lo que caracteriza a la democracia. No deja de ser democracia, es una democracia presidencialista, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero a mi manera de ver, en el espíritu republicano, eso es un retroceso respecto a la Constitución de 1957. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Un comentario también en el sentido de cómo se va abriendo paso este humanismo mexicano durante todo este proceso histórico, sí, y van quedando las huellas de él, ¿no? Desde ir reconociéndonos en plural, porque como lo ha mencionado, el colonialismo está y estaba dentro del propio gobierno y dentro de los propios procesos de transformación de México. Sí. Y no entendernos como uno de los pueblos originarios de este planeta, ¿no? Que tenemos una cultura ancestral más que prehispánica, ¿no? Tan es así que, bueno, este tema del humanismo mexicano llevado a la pluriculturalidad y como uno de sus bases la autodeterminación de los pueblos está inscrita incluso en nuestra Constitución como un principio constitucional de política exterior y cómo va evolucionando esto. En ese sentido, ¿qué nos haría falta además de esta reforma que acaba de ocurrir? ¿Cómo podríamos seguir reflexionando acerca de esto? Porque pareciera ser como un tema que se nos escapa, como que no tiene importancia a veces, pero que es de suma importancia para reconocernos originarios. Muchas gracias. Yo creo que por lo pronto ya está esta reforma y yo sí la considero un avance importante, porque la reforma creo que fue con Fox, ¿no? La reforma primera fue con Fox, 2002, pues fue una tergiversación terrible. A ver, recordemos el proceso. A los acuerdos de San Andrés, es nada más y nada menos, digo, acuerdos históricos. Ese era un momento de refundación del Estado que el gobierno de Fox desperdició, traicionó, diría yo, porque se había logrado a través del diálogo pluripartidista, gobierno, STLN, esto también es histórico, esto es, no me gusta usar la palabra histórico porque esto también es clave, ¿no? Clave, porque lo histórico generalmente es el pasado. Entonces, cuando hablamos, tal hecho de ayer fue histórico, espérate, ¿qué quiere decir que tal hecho? No, es un hito, es una innovación, es un cambio radical totalmente, pero voy a tratar de evitar el término histórico. Fue un acontecimiento, me parece a mí, que se desperdició enormemente la posibilidad de una reconstitución de la nación y del Estado. Voy a retomar a Villoro, una reconstitución de una nación pluricultural y multiétnica, sí está desde 2002 y desde antes inclusive, pero ahora falta el Estado plural. Creo que este es el aspecto que hay que, cómo tiene que transformarse el Estado para que efectivamente pueda haber un ejercicio pleno de las autonomías de las comunidades y pueblos indígenas. No tengo la respuesta, tengo la pregunta. Tengo una hipótesis.
Y la hipótesis es avanzar en el federalismo. Es decir, podemos distinguir dos tipos, a grandes rasgos, desde luego, dos tipos de federalismo. Un federalismo estatal y un federalismo cultural. Como ustedes saben, el trazo de los municipios es para darle en la torre a las comunidades indígenas. Donde más comunidades indígenas y más importantes se ponen más municipios, Oaxaca, por ejemplo. Y las cabeceras municipales no es donde predomina la población indígena. Entonces, tendríamos que analizar más finamente esta estructura del federalismo estatal, que aunque se reconoce en la soberanía de los estados, al bajarlo a nivel de las comunidades y pueblos, se reproduce el centralismo. La pregunta es, creo que bajo este esquema de federalismo no es viable la efectiva autonomía de los pueblos indígenas y que tendríamos que avanzar en ese sentido. ¿Qué es el Estado plural, verdad? El Estado plural. Y ahí yo creo que es muy importante una consulta y un diálogo más intenso con los protagonistas, es decir, con los pueblos originarios. Eso es lo que yo vería que faltaría. ¿Cómo aterrizar esta importante? Que, insisto, no estoy diciendo, no estoy criticándola, no, al contrario, qué bueno que hubo una reforma a la reforma, porque se está empezando a enderezar esa tergiversación que se hizo de los acuerdos de San Andrés. Pero creo que es lo que faltaría, pues continuar sobre todo con el aterrizaje, cómo se van a aplicar esta reforma a los pueblos originarios, ¿no? Oía la otra vez por radio, por ejemplo, las personas que han sufrido los efectos del huracán, creo que en la Sierra de Guerrero, de Oaxaca, el pidiendo, a ver, le decían a la presidenta, tenemos ya la reforma, hay que aplicarla, déjenos gestionar nuestros propios recursos, denos recursos para gestionar nuestras reconstrucciones, ¿no? Y esto me parece algo muy importante, cómo aterrizar las políticas públicas de tal manera que sean cogestionadas o gestionadas en la autonomía de los pueblos indígenas, por ejemplo, a nivel muy concreto. Eso es a bote pronto lo que se me ocurre. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Gracias. Muy ilustrativa y muy crítica sobre conocimiento que teníamos y que tal vez estaba enfocado de manera distinta. Creo que nutre mucho en ese sentido. Bueno, la pregunta que tengo es más de índole conceptual. Sí. Me sentí atraído por el término humanismo mexicano. Recientemente la presidenta hace uso del término. Yo googleo el término porque resulta pues interesante y encuentro que también el expresidente Andrés Manuel ocupa el término, ¿no? Y Sí. leo que incluso gran parte de la 4T está anclada en el humanismo mexicano, pretende estar anclada en ese concepto. ¿Es posible, conceptualmente hablando, ponerle un adjetivo al humanismo? ¿Podemos hablar de un humanismo francés, un humanismo italiano? Tiene que ver el concepto con la definición de hombre, me parece que necesariamente tendría que ser así. Este reposicionamiento, considerando a nuestros pueblos originarios, salvaguardando esta posición o esta definición de hombre, es diferente. Entiendo lo que amablemente nos ha explicado, como es ponerle esta importancia a este concepto, a este pueblo originario, ¿no? A esto que fuimos inicialmente y que perdura en nuestra sangre, en nuestras costumbres. Es conceptualmente acertado hablar, y luego entonces tiene características diferentes a los otros tipos de humanismos. Hay un humanismo occidental, por decir algo, y a diferencia de este humanismo originario, no sé, mexicano. Sí, ¿cómo no? ¿Te molesto con la multiplicidad de los humanismos que están por ahí si la buscas al principio? Sí, lo que expuse aquí es que no hay un solo humanismo, di un concepto genérico de humanismo, pero ese concepto se concreta y se manifiesta de muy diferentes maneras, según sea un humanismo italiano, un humanismo español, un humanismo hispanoamericano, un humanismo nórdico, erasmista, y un humanismo mexicano. ¿Qué es lo que tienen en común, ¿no? Aquí viene un poco esta idea.
quizás antes creo que puse un concepto de humanismo, ¿verdad? O después, no sabes dónde está. Bueno, aquí lo que digo es que hay una diversidad de humanismos y que es parte de un eurocentrismo, en este caso particularmente de una aspiración a la universalidad del humanismo italiano que siempre asociamos o pensamos cuando hablamos de humanismo a el Renacimiento italiano. Pero, pues, históricamente no es cierto, hay una diversidad de renacimientos. ¿Qué se entiende por renacimiento en este contexto? El rescate de renacimiento, no de humanismo, porque también se asocia mucho humanismo a renacimiento. Pero el renacimiento es el rescate de culturas antiguas, griega y romana, en una civilización en crecimiento, ¿no? ¿Cuál es la civilización en crecimiento? Las ciudades-estado de Italia. Y Roma y Grecia, y se apropian de esa, rescatan, ¿no? Resurge, renace esta cultura. Lo mismo sucede en España, lo mismo sucede en los Países Bajos, lo mismo sucede en México, en la universidad. Este texto que acabo, perdón, fue un librito que por ahí les dejé a la biblioteca. Estos humanistas salmantinos son grandes aristotélicos, rescatan a Aristóteles y lo traen en su visión de la conquista. Entonces, de que hay una diversidad de renacimientos, hay una diversidad de renacimientos. Y además, y que hay una diversidad de humanismo, sí. ¿Qué entendemos por humanismo? Si por ahí me pones el... Aquí está. Aquí hay una propuesta, que es lo común. El humanismo, sí, es el cultivo de las letras humanas en el sentido más amplio, que incluye humanidades y ciencias, ¿no? ¿Por qué se llama letras humanas? Pues porque se distinguían de las letras divinas, de los textos sagrados, nada más por eso, ¿no? Pero inclusive podían incluirse también la teología, ¿por qué no? O textos religiosos. El cultivo del saber, en general, con un propósito fundamental: sustentar el derecho a la libre autodeterminación. Voy a cambiar el concepto, a que cada persona y cada pueblo sea artífice de sí mismo, se construya a sí mismo. Y esto necesariamente varía en cada pueblo, en cada nación, e incluso en cada pueblo, en cada nación. ¿Qué es? ¿Cómo se autodeterminan? Si me pones Alonso de la Veracruz, perdón, la figura. ¿Cómo se realiza este ideal de la dignidad humana? Pues de muy diferentes maneras, según cuál sea esa idea de dignidad humana. Entonces, a su manera, nos dice Alonso de la Veracruz, a su manera, los habitantes del Nuevo Mundo no son niños o amentes, sino que a su modo. Hay una diversidad de modos, de maneras, y esto es parte de la libertad y autenticidad cultural. ¿Cómo se realizan estos ideales de la dignidad humana y de la autodeterminación? Desde luego que varía de pueblo en pueblo. Es lo que está sosteniendo aquí Alonso, ¿no? Por cierto, déjame entonces, ahora sí voy a leer la segunda cita en respuesta. Esta cita es importantísima. Aquí hay una discusión muy importante, quizás no ahora tan en boga porque el justnaturalismo ha caído, que es la idea de ley natural. Ley natural. Entonces se argumenta, hay una ley natural universal única, y que esa ley natural dice, pues por ejemplo, que todo gobierno debe procurar el bien común. Perfecto, esa es la ley natural única. ¿Y qué es el bien común? Eso depende de los segundos principios de la ley natural. ¿Qué es el bien común? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la justicia? Pues no hay un concepto universal de justicia ni de felicidad, sino que cada pueblo, cada nación, tiene su propio concepto. Relativismo, sí. ¿Y qué es lo opuesto al relativismo? Eurocentrismo. Si me ponen a escoger, yo prefiero el relativismo, porque el relativismo no es otra cosa más que el reconocimiento de la autenticidad y autonomía de las culturas y de los pueblos. Pero ya no tenemos un criterio universal. Aquí sí lo hay, una idea muy general, ¿no? El bien común, que significa diferentes cosas. De otra manera, sí tiene razón, predomina en el pensamiento moderno, en la filosofía, en la ciencia, esta aspiración a la universalidad. Pero como muy bien dicen muchos filósofos, entre ellos Luis Villoro,
La universalidad ha sido más la imposición por la fuerza de ideas, de culturas y estados y naciones particulares sobre otras, ¿no? Más que la existencia efectivamente de ideas sustantivas universales. Y por eso ya ha decaído mucho esta idea de la universalidad, ¿no? Y frente a la universalidad, pues reclamamos eso, el derecho de autodeterminación, de autenticidad de las culturas diversas. Es lo que yo podría decirles. Sí hay una idea general de humanismo referente a la dignidad como libertad de autodeterminación, que se manifiesta y concreta de muy diversas maneras, de manera análoga a como la ley natural se interpreta y se aplica de muy diversas maneras, ¿no? Eso es lo que podría responder a su pregunta, que podemos estar o no estar de acuerdo, eso es otra cosa. Muchas gracias, doctor. Procederemos ahora a la entrega del reconocimiento al doctor Ambrosio Velasco Gómez, a cargo del maestro Elías Robles Andrade. Pues muchas gracias, le agradezco mucho, ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Ah, pues maravilloso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues espero que no sea la última vez y que tenga oportunidad de estar aquí de nuevo con ustedes en otra ocasión. Muchas gracias. Lázaro, de la 65ª legislatura, agradece su presencia.